todavía no estamos viendo el tema de la reducción o de la amplificación de la libertad en su máxima expresión. Sí estamos viendo señales, por eso tenemos, por ejemplo, a Europa con su reglamento de inteligencia artificial que está en un proceso de implementación. Australia lo hizo en evitar de que los niños consuman justamente inteligencia artificial hasta su mayoría de edad. Paraguay tiene 2 proyectos de ley de inteligencia artificial, de regulación de la misma en el Congreso, que ha simplemente pasado 2 audiencias públicas, pero hasta ahora no tenemos nada de una normativa en concreto. Bienvenidos al tercer capítulo de Sabía y Tecnología, un podcast que hicimos para hablar de tecnología, de emprendimiento, de información que deberías tener vos que estás en roles de toma de decisiones gerenciales. Para aplacar un poco el ruido, el humo que hay en todos estos temas, tenemos hoy un invitado, lo recibimos en mi casa. Este podcast se hace en esta primera temporada, por lo menos en mi casa, por el simbolismo que implica hacer las cosas, empezar las cosas en la casa como muchos emprendimientos. Hoy vamos a hablar de humanismo digital. Nos acompaña mi querido amigo Juan Pablo Fernández. Juanpa, bienvenido, gracias por venir. Gracias, Max, por la invitación. Como te hablé en una comunicación, felicitándote por esta iniciativa, creo que realmente estás haciendo algo muy importante porque no solamente la gente encuentra un material distinto en las redes, sino que también educativo, y vale la pena que sigas adelante con esto. Genial, muchas gracias. Juan Pablo es abogado, es periodista, escritor, activista, multifacético, así como quien les habla también, pero quería que nos hablara un poquito más de tu vida, tus otros roles, para que la gente sepa con quién estamos hoy. Gracias, Max. Nada, yo me considero un inquieto profesional que abrazó 3 ramas justamente en ese sentido: el derecho, el periodismo y la parte docente, entendiendo que con el derecho justamente lo que hago es entender las reglas del juego, con el periodismo comunicar lo que estamos justamente trabajando, y con la docencia discutir las ideas, porque siempre es interesante en la academia el debate como tal. Muchos plantean la posibilidad de presentarse como un experto. A mí me encanta más que utilizar la palabra experto, como un ciudadano activo que busca justamente instalar estos temas dentro de lo que es también el tema de la intersección que nos converge en todas estos tres pilares que te estaba mencionando, que es un poco el derecho digital, ahora en auge, la sociedad de la información y la inteligencia artificial, pero sobre todo también la posibilidad de que el ciudadano entienda la importancia de empoderarse. Por eso hoy nos convoca la idea del humanismo digital, que vengo profesando también esta idea después de una experiencia en el extranjero. Estuve un año justamente en Barcelona haciendo una maestría en Derecho Digital y Sociedad de la Información, con énfasis en inteligencia artificial, y entendí que justamente lo que tenemos que buscar es poner al hombre en el centro de este debate tecnocentrista que estamos teniendo actualmente en la humanidad. Genial. Bueno, según tu criterio, ¿cuál sería el límite ético a partir de donde la tecnología, lo útil de la tecnología choca con lo ético de lo humano? Y yo creo que nosotros estamos en este momento en un debate central, justamente desde el punto de vista del atropello a los derechos humanos que se trasladan en el ámbito digital. Cuando ya esto impacta en tu privacidad, en la protección de tus datos personales, en todo lo que implica el tema de la posibilidad de ser segmentado justamente como parte de una colectividad o de un grupo a través de los algoritmos, hace de que lo ético entre dentro de un debate central en lo que implica justamente esto que es también la incursión de la tecnología en nuestras vidas. ¿Es ético justamente analizar la posibilidad de esos límites? Sí, yo considero de que en definitiva todo lo que puedan hacer esto, muchas cosas positivas, manejada por las big techs, por los hombres
pero que impactan la vida de una persona y raya justamente la violación de lo ético en busca del lucro, hace de que tengamos que equilibrar el debate, Max. Ya, genial. ¿Vos crees que la tecnología y la inteligencia artificial a esta altura del siglo XXI amplifican la libertad humana o esto nos está restringiendo la libertad? No, yo creo que está justamente generando muchas oportunidades, pero estamos en un momento importante donde tenemos que trabajar también el debate de las normativas. O sea, como todo en la vida, desde el inicio de la historia de la humanidad, las cuestiones se fueron dando de manera natural, pero luego empezó un proceso de regulación, hace de que también en este momento, con todo este nuevo escenario, tengamos que sentarnos a hablar de normativas y de regulación. Yo creo que todavía no estamos viendo el tema esto de la reducción o de la amplificación de la libertad en su máxima expresión. Sí estamos viendo señales, por eso tenemos, por ejemplo, a Europa con su reglamento de inteligencia artificial que está en un proceso de implementación. Tienen justamente una ventana de 3 años para poder adecuar esto que arrancó en agosto del 2024 y ya está llegando a un momento importante de ver cómo se va a generar eso. Lo tuvieron en su momento con la ley de protección de datos. El tema de inteligencia artificial va a ser todo un desafío importante en la reglamentación y lo estamos viendo ahora últimamente y te pongo como ejemplo eso, el tema de la restricción. Ya justamente Australia lo hizo en evitar de que los niños consuman justamente inteligencia artificial hasta su mayoría de edad. Ahora veremos qué pasa en Europa en ese debate. Bueno, y en América todavía estamos muy incipientes. Recordemos que Paraguay tiene 2 proyectos de ley de inteligencia artificial, de regulación de la misma en el Congreso, que ha simplemente pasado 2 audiencias públicas, pero hasta ahora no tenemos nada de una normativa en concreto que tiene que estar en todo sentido y a criterio propio, y esto comparto también con tu selecta teleaudiencia a través de este podcast, el hecho de que tenemos que volver a centrar al hombre en el centro de lo que puede hacer esta ley de inteligencia artificial. En concreto, sobre tu pregunta, yo creo que no estamos ni amplificando ni reduciendo la libertad, estamos explorando todavía qué es lo que es este campo. A comienzos de los 90, cuando empieza a masificarse la Internet, se habló mucho de que una de las ventajas de la Internet iba a ser la libertad, la no censura. Entonces, ¿existe la neutralidad ideológica en Internet habiendo tanta censura últimamente? Y yo te voy a ser muy honesto en este sentido, Max. Yo creo que lastimosamente cuando tenemos a personas detrás de lo que es la construcción de estos algoritmos y esos algoritmos tienen intereses particulares, porque acá no estamos hablando ni de un Estado que debe precautelar estos elementos, tenemos intereses privados vinculados a la construcción, no podemos hablar de una neutralidad tecnológica o ideológica. Quiérase o no, cualquiera que invierte en construir estos escenarios, estas plataformas, tiene un sesgo de por sí en torno a sus propios intereses. Por eso, y te pongo un ejemplo, se habla en muchos países de la importancia de los medios públicos, ¿no? Del Estado. Y utilizando ese ejemplo bien llevado, los medios deberían ser el eco de la voz de toda la población, no de una parte solamente. Ese ejemplo nos lleva justamente a lo que estamos planteando ahora con la posibilidad de que los propios estados empiecen a construir sus plataformas con una gobernanza transparente, participativa y de cara a los intereses del pueblo, para que el ciudadano también se sienta protegido en torno a lo que puedan implicar estos espacios con estos algoritmos públicos que puedan generar un debate y una gobernanza participativa y no solamente selectiva. Por eso yo creo, ante tu pregunta sobre el tema de la neutralidad tecnológica o ideológica, tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto, porque cuando hablamos de empresas estamos hablando de intereses particulares y ahí no hay neutralidad tecnológica. Genial. Del avance internacional de los tratados y del derecho humano en general, ¿qué derechos humanos relacionados a tecnología, a temas digitales,
deberían ser innegociables hoy, a esta altura del siglo XXI? Y por sobre todas las cosas, yo creo que la privacidad. Estamos viviendo tiempos donde nosotros mismos estamos alimentando al negocio de las tecnológicas en torno a la utilización desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, y ahora con inteligencia artificial, todo ese montón de información que estamos generando, incluso dormidos, la IA está justamente trabajando en torno a ese tema. Me sorprendió, hoy justamente nos toca grabar este podcast, pero en estos días nada más el nuevo boom, ¿no? De poner una foto creada por inteligencia artificial con tus propias cualidades, que la Sí. misma se encarga de mostrarte cómo sos en una imagen ¿Quién sos realmente? de inteligencia artificial. Ahí te ponen tus características, si sos abogado, si sos ingeniero, si sos médico, y cuáles son los elementos otra vez que complementan esa cuestión tuya con una foto casi real de lo que uno es también en ese sentido. Por eso yo creo que uno tiene que ser el tema del derecho a la privacidad y la protección de los datos, eso es innegociable. El derecho de acceso a Internet, hablamos también en que Paraguay tenemos una brecha digital tremenda, pero ahí también quiero hacer un apartado, Max. Esto no es solamente el tema de llevar Internet a los lugares. Ahí tenemos que acompañar con educación, y también tenemos que llevar la gobernanza de la utilización de toda esta plataforma, Max. Si no trabajamos en esos tres pilares fundamentales, de nada nos va a servir llevar el Internet y sin que la gente sepa utilizar estas cuestiones. ¿Es importante el primer paso? Sí, es muy importante, pero después tenemos que acompañar con los otros elementos, que es educación y gobernanza, como te decía. El otro elemento que yo creo es la libertad de expresión en los entornos digitales. Esto es muy peligroso Sí. porque estamos teniendo un sesgo en el análisis de los debates que se están generando, propiciado en muchos casos también por las propias plataformas, pero también con actores externos que se van sumando a este debate, y tenemos en ese sentido la posibilidad de poder distorsionar los modelos democráticos como hemos conocido. ¿Hacia dónde nos vamos? Bueno, esa es la gran incógnita, pero que tenemos que cuidar como derechos fundamentales. Y tenemos dos cuestiones más que yo creo que vale en estos apuntes que hice justamente para tu programa el día de hoy, en las cuestiones más importantes. Hay otras cuestiones también, pero estos dos puntos más, que es el derecho a no ser perfilado, Ujú. que estamos entrando justamente en ese campo. Hay empresas que se están dedicando justamente a ver el perfil de cada uno de los usuarios. Eso alimenta los intereses particulares de esos usuarios, y van construyendo a través de inteligencia artificial y previa inteligencia artificial, ya venían haciendo con justamente ver sus redes sociales, sus gustos. Entonces van alimentando justamente este perfilado, y el derecho a explicaciones, a cuestionar decisiones que están tomando las empresas. Y acá hay un simple ejemplo que se cuestiona mucho al sector financiero, que utiliza justamente estas herramientas para generar un score tuyo en torno a tu capacidad crediticia, y ahí te dicen vos sos apto o no sos apto. Por eso vuelvo a insistir, centrarnos en la importancia del humanismo digital, porque al final de cuentas el que tiene que tomar una decisión, y te hablaba del sector financiero, pero te puedo hablar también del sector de justicia, te puedo hablar del sector de educación, no dejar que las máquinas tomen la decisión final, si el hombre con un criterio particular tiene que dar la decisión final sobre este tema. Pero tenemos que trabajar también todos juntos, y en particular yo estoy trabajando la posibilidad de poder construir un decálogo de derechos digitales, derechos humanos digitales, que tenemos que empezar a trabajar todos juntos, y espero que en tu espacio podamos dar la primicia cuando saquemos esto, porque así como tenemos un derecho digital, o sea, una carta de derechos humanos que vino después de una tremenda situación de guerra en la humanidad, tenemos en este momento, no sé si como en ese momento tuvimos justamente después de la Segunda Guerra Mundial, esa necesidad de que todos entiendan estos límites de los derechos humanos. Yo creo que ahora con este tema de la incursión de inteligencia artificial y todo este tsunami que se va a venir, tenemos que trabajar un compendio mínimo de derechos digitales también para la humanidad. Genial, contá con este espacio en lo que te podamos ayudar. Y en mi persona también me suena interesante ese desafío como para dejar un legado
a las generaciones que nos suceden. Gracias, Max. Que tocaste un tema muy interesante. ¿Qué decisiones no deberían automatizarse? ¿Qué decisiones deberían seguir siendo tomadas por humanos? Y yo creo que principalmente las cuestiones vinculadas a las cuestiones del derecho personalísimo, ¿no? El tema, por ejemplo, de cuáles son los datos que uno quiere dar y que no quiere dar, ¿verdad? Ujú. Al momento en que uno entra a una aplicación y no lee el contrato y uno está dándole un clic y está Cierto. cediendo todas sus informaciones, eso es muy importante. Yo estoy todavía analizando la importancia de la posibilidad de cuidar de que los chicos accedan muy tempranamente a el acceso justamente a estas redes. No podemos excluirlos, pero yo creo que tenemos que trabajar desde la docencia, desde la propia casa con los padres, el elemento hasta dónde tienen que llegar en la utilización de estos recursos, que son importantes para la vida, porque si vamos a meterlos en la economía del conocimiento y en las nuevas economías, tienen que aprender desde muy chicos, pero tienen que aprender con una capacidad de criterio cómo tienen que utilizar esas cuestiones. Y nos lleva también a un elemento importante desde el punto de vista también de la capacidad, no solamente de la privacidad, Max, sino que desde el punto de vista también de la salud, ¿no? Esta cuestión es de desenchufarse y que hay ahora Detox digital. esas cuestiones que son muy importantes y hay psicólogos que se están preparando y especializándose para ese tema o el impacto en el tema laboral, que ahora hay normativas que hacen que justamente empleados a sus empleadores le dicen hasta aquí nomás llegó mi horario laboral. Posteriormente a eso ya no te voy a responder y esas son cuestiones que yo creo que tenemos que ir cuidando. Eh, Estuve investigando, hay gente que está tratando justamente ese tema del uso intensivo de tecnología como una patología. Incluso vi que Francia está explorando el camino de darle ese tratamiento de patología y los menores de edad, así como en su mayoría de edad recién pueden manejar vehículos, pueden votar, pueden tener ejercicio pleno de sus derechos, también deberían tener acceso a tecnología, a dispositivos móviles con acceso a Internet en su mayoría de edad. ¿Qué tan lejos o cerca estamos de ese camino y crees que, que estamos ante una patología? Estamos sí, y yo creo que lo que vivimos en estos tiempos es una epidemia de hábitos, ¿no? Ujú. Anteriormente teníamos una cuestión importante de que en la casa ya empezaba, en la escuela, vos y yo somos una generación intermedia a lo que Sí. ha sido lo analógico con lo digital, pero los chicos ahora ya son nativos digitales y ellos no entienden justamente esa cuestión de hábitos. Y lo peor del caso en este sentido es que ellos tienen una situación que en muchos de los casos es positiva para el mundo en el que están viviendo, pero otra negativa que es la frustración. Nosotros manejamos mejor la frustración que ellos. Y el elemento central yo creo que se da por la falta de hábitos. Nosotros llegábamos a un momento donde después de la casa entrábamos en la escuela y en la escuela nos ponían los horarios, nos ponían tal cosa a tal hora, tal cosa a tal hora, y eso iba construyendo los hábitos. Ahora, cuando vos tenés justamente la posibilidad de poder estar conectado desde que te despertás hasta que te acostás con un teléfono celular, hace que justamente eso te genere la excitación, que también las empresas se encargan de trabajar en construirte estas plataformas y aplicaciones donde vos tenés permanentemente el elemento de la recompensa momentánea. La dopamina barata. Eso, la dopamina barata, Max, hace que perdamos esa cuestión del hábito. Porque el hábito es, bueno, me comprometo a dejar de tal hora a tal hora el celular y hago otras cosas. No, vos tenés permanentemente. Hay gente que va al gimnasio y me toca a mí porque retomé ese hábito justamente y le veo después de una sesión que tiene justamente de su rutina, está con el teléfono celular. O sea, Ujú. no pueden desprenderse y desconectarse de estas cuestiones. Entonces, ahí yo insisto en esta idea que justamente se está debatiendo mucho, que es justamente la epidemia de estos hábitos que lleva a la patología individual de una conducta adictiva. Justamente creo que te había mencionado, y si no, espero que pueda traer un profesional de la psicología para hablar justamente de esto,
que es tremendo cómo está impactando la vida de la gente y tenemos que volver a reeducar lo mal aprendido que se ha generado también con estas tecnologías. Genial. Reeducar, dijiste. Somos docentes nosotros. Acá siempre abordamos temas educativos y esta es la pregunta por excelencia siempre. ¿Qué habilidades crees que deberían estar incorporando los niños que están en el sistema educativo básico ahora para tener alta empleabilidad en la vida adulta? Y pensamiento crítico. Yo soy profesor de lógica jurídica y es sorprendente cómo a medida que pasa el tiempo, porque estoy por alcanzar 20 años de docencia en esta cátedra, de lo que ha sido mis inicios hasta este momento, cómo han perdido la capacidad del pensamiento crítico. Uno le pide que redacte una carta y que utilicen justamente lo básico del pensamiento para poder entender ciertas cuestiones y no lo pueden hacer. Porque encuentran la solución justamente en el tema tecnológico. Y ahora peor con el tema de la inteligencia artificial. Porque ni siquiera saben escribir bien un prompt porque no saben cuál es el objetivo al que quieren llegar. Entonces ahí tenemos un problema grande que yo creo que no solamente pasa aquí en Paraguay, sino en el mundo, que vamos de vuelta a las raíces de habilidades blandas, de pensamiento crítico, de capacidad de formular buenas preguntas, pero eso se da solamente con la capacidad que uno tenga de tener una cabeza amueblada, y eso me refiero con libros, con educación, con todo lo que, con todo lo que eso implica, y tener por sobre todo criterio, Max. Lo que no tenemos ahora es gente con criterio que pueda decir esto sí o esto no. Porque vos le das un prompt a la inteligencia artificial y te va a escupir un montón de información que vos podés darla por verdadera o por falsa. Pero si vos no tenés la capacidad de poder justamente de definir qué es lo verdadero y lo falso, entonces vas a terminar generando un gran problema, porque si vos otra vez sos replicador de esa información, tenés un montón de gente que va a creer eso que vos estás diciendo. Y al final se puede dar de vuelta a la dictadura del algoritmo, donde está justamente generando una tendencia hacia información que no es correcta. Y estamos viendo debates públicos con el tema de las fake news, con todo lo que es esta cuestión de generar informaciones sesgadas, a construir públicos que al final te impactan en lo que es la vida democrática de la gente. Pero en concreto, yo creo que hay que trabajar en alfabetizar en materia digital de forma correcta, pensamiento crítico, comprensión básica de cómo funcionan los algoritmos, que va a ser muy importante también esto. Y sumaría algo que también la OCDE, que esta instancia que Paraguay quiere sumarse justamente a esta plataforma, viene subrayando de manera importante ante este escenario. Experiencias tempranas de contacto con el mundo del trabajo va a ser muy importante, con proyectos reales y de emprendimientos y un sentido de propósito, ¿no? Porque la empleabilidad no será solo técnica, sino también actitudinal, lo que dice esta parte del informe de la OCDE. Tenemos chicos que son de cristal, se habla de una generación de cristal, que no saben aguantar las frustraciones y que ante el desafío del trabajo del día de mañana van a tener que aprender todo esto. Por eso yo creo que estamos en un tiempo de reformular los objetivos. Ya no nos sirve cuestiones de la educación del siglo pasado, pero hay cosas que hay que rescatar de esa educación. Y en eso el pensamiento crítico, la capacidad de resiliencia y todo eso que implica también para este gran desafío. ¿Cuáles crees que van a ser las industrias o las profesiones que más van a resentirse con la irrupción de inteligencia artificial? Y van a ser las que tienen un sistema de automatización de sus procesos, ¿no? Gente que en definitiva trabajaba, por ejemplo, en call centers, ahora con los bots van a terminar justamente siendo desplazados. Cuestiones también de tareas rutinarias, predecibles, altamente estandarizables, digo, y es la palabra justamente, que hacen que ya con la automatización de esos procesos no se necesite justamente a estas personas. Pero no van a desaparecer de un día al otro, Max, pero verán fuertemente la presión en estos puestos, y reconvertir a las personas va a ser muy importante en lo que implique también el pensamiento crítico. Lo decíamos justamente en una respuesta anterior. El ser humano tiene que aprender a utilizar estas herramientas, pero que tiene que darle ese valor agregado del pensamiento crítico.
¿no? Y ser también personas que puedan demostrar que a través de esas herramientas nuevas que se están poniendo a disposición y que las empresas están adoptando, tal vez todavía en mucho desconocimiento, porque es como una especie de exploración que se está haciendo de eso, necesitan justamente también venderse estas personas en torno a lo que es el desafío laboral del día de mañana, de decir, sí, yo sé utilizar esta herramienta, pero con estos diferenciales: pensamiento crítico, capacidad de trabajo en equipo, utilización del resultado de estas herramientas también dentro de lo que implica, porque no tenemos que tampoco demonizar el tema de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial como tal. En rubros como la medicina, la inteligencia artificial bien utilizada te puede generar un patrón de revisión de casos que te pueden hacer mucho más efectivo en los resultados que uno puede estar esperando de un profesional médico, porque tiene la capacidad de revisarte miles de casos parecidos y te puede dar justamente una tendencia mucho más exacta. En el mundo jurídico, uno ya no necesita tener a veces dos o tres asistentes, porque uno con un buen prompt ya sacan los escritos y necesitas sin criterio para entender de que eso que te sacó es bueno. Sí. Entonces va generándose, pero uno tiene que prepararse para la utilización de estas herramientas. ¿Va a ser complejo? Sí, va a ser complejo. En el mercado ahora hay muchas alternativas educativas, pero así también como hay muchas alternativas educativas, hay que ver cuál es la más importante para tu quehacer del día de mañana en el ámbito laboral. Por una de las actividades tuyas, has de ser una de las personas que más información financiera maneja en Paraguay. Eh, Respecto a criptomonedas, ¿estamos ante humo o estamos ante una reserva real de valor? Todavía yo creo que es una situación bastante complicada, porque vemos que año tras año, algunos años son buenos, otros años son malos. Tenemos de repente mucha volatilidad y todavía no han logrado ingresar dentro del segmento de los reguladores, de los bancos centrales. Algunos que otros países han adoptado, como el caso de Bukele con El Salvador, Ujú. que han hecho, y en otros países que han entendido la importancia también de la gobernanza digital, ¿no? Y utilizar esto como una reserva. Si me preguntas a mí, Max, yo creo que todavía estamos en un tiempo de entender qué es la criptomoneda y en la construcción de comunidad de gente que vaya sumándose a esta cadena. Hay un gran desconocimiento, si me preguntas a mí, creo que es un gran signo de interrogación, que todavía también los bancos centrales de los países le tienen mucho miedo, porque esta plataforma genera mucha democratización, genera mucha gobernanza propia del mismo Sí. sistema, genera mucha participación democrática de todos los actores, pero también hay un gran elemento de susto y de miedo en torno a que estos espacios y plataformas puedan ser islas para el mercado negro, para el lavado de dinero, para todo lo que implica también ese lado B, ese lado oscuro también de lo que es las criptomonedas. Yo las veo más como un activo, ¿no? Que todavía está en desarrollo de evolución y como un alto riesgo por esos elementos que te decía, y como un sustituto del dinero real, ¿no? La gente todavía, creo yo, en su gran mayoría quiere tener la seguridad de sus divisas, de sus acciones y del dinero que tiene. Y llevar eso en un pendrive a veces le cuesta mucho entender todavía, o sea, hace Sí. falta mucha educación sobre ese tema. Y bueno, y los estados en ese proceso de regulación, de adaptación y de también estabilidad están viendo cómo se va generando. Me sorprende, sí, que cada vez más hay estados que van diciendo, sí, bueno, lo vamos a tener, pero como un elemento ahí en prueba, no todavía como una estandarización. Vamos a ver cómo se va. Creo que eso todavía vamos a ver también en su desarrollo, y con mucho miedo te decía, y cierro la pregunta con esto porque te mencionaba al comienzo de tu pregunta, hay años buenos y hay años malos. Sí. Entonces, ¿sabe cómo está la estabilidad todavía de esta forma de dinero? Bueno, ahora en Paraguay tenemos ley de protección de datos, tenemos energía excedente, tenemos data centers que están viniendo ahora a partir de los nuevos marcos normativos.
¿Crees que estamos encaminados como para entrar a la conversación internacional como referente de tecnología o de centro de datos y energía por lo menos? Y se está queriendo instalar eso. Vimos justamente un debate hace muy poco tiempo con dos regulaciones o normativas que estaban queriendo plantear la posibilidad de que empresas encuentren energía más barata en Paraguay para poder venir a instalarse y traer estas nuevas tecnologías. Yo lo veo con mucha cautela porque creo que lastimosamente son empresas que no dan mucha mano de obra de manera expansiva, ¿no? Ujú. Pero lo que puede traer como añadidura posteriormente al buen desarrollo de esto es posicionarnos a Paraguay como un hub tecnológico. Ahora, ¿cómo tenemos que construir ese plano en esta arquitectura que tenemos que desarrollar? Es, yo creo que el gran desafío que nos puede llevar a ser un país exitoso. Ujú. Así como en Centroamérica se ha vuelto también un hub digital en muchos de los casos, Paraguay puede ser un centro neurálgico para toda la región en materia. Pero el propósito, Max, es lo que tenemos que identificar y hacia dónde queremos llegar. Que no nos quedemos solamente con el espejito de traer data centers, criptomineras, todo lo que implique ese desarrollo sin saber hacia dónde queremos ir. Porque al final esto termina siendo como el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando Alicia se encuentra con el gato y le pregunta, ¿hacia dónde te querés ir? Y ella le dice, no sé, entonces cualquier camino está bueno para que puedas continuar tu viaje. Eso nos pasa con este debate en torno a este escenario. Paraguay tiene energía limpia, tiene energía renovable, lastimosamente hasta un cierto tiempo, o sea, esta ventana de oportunidades se nos abre a tan solo unos 4 o 5 años nada más, porque lo vamos a ver seguramente una crisis energética que nos está abordando como se tiene. Entonces ahí tenemos que nosotros entender qué es lo que queremos con la presencia de data center. El gobierno tiene que trabajar en la posibilidad de tener su propio data center. No podemos todavía nosotros tener los datos de la gente de manera vulnerable con terceros. Yo no estoy criticando la posibilidad de que vengan empresas privadas a instalarse acá, pero el gobierno tiene que trabajar en una idea propia de tener el control de sus propios datos en cuidado justamente de los ciudadanos. Pueden ser asistidos con terceros, pero la gobernanza tiene que partir del propio Estado. Por eso, ante ese escenario, todavía creo que tenemos que construir el plano arquitectónico para la construcción de esta gran obra. Ya, genial. Sí, vi que en estos días se hace la apertura de sobres, de ofertas para la construcción del data center del gobierno, del MITIC. Ujú. Y antes de empezar ya vi más de 150 consultas que se metieron, varias adendas, o sea, va a haber mucha tela de cortar. Va a ser una contratación complicada. Va a ser, y yo creo que ahí tiene que también regir el principio de la transparencia, ¿no? Que lo hagan de manera pública, que lo hagan de manera participativa, que todos los actores puedan también mostrar sus cualidades, que al momento de la decisión de quién va a tomarse como empresa que lleva adelante este proceso, la gente pueda saber cuáles son los pros y los contras al respecto. Estamos hablando que la inteligencia artificial va a dejar cesantes muchos puestos laborales, van a quedar obsoletas muchas tareas y profesiones. ¿Cuál crees que debería ser el rumbo que debería promover el gobierno desde sus instituciones de educación técnica, llámese SNPP, SINAFOCAL, como para crear empleabilidad de gente que se quedaría reemplazada por máquinas a corto plazo? Yo creo que tenemos que tratar de ver la posibilidad de sumar a actores dentro de la cadena laboral, no desplazarlos. Y eso implica también una formación no solamente en estos espacios técnicos, Max, que me estás planteando, que son alternativas importantes, de personas que puedan reinventarse en el proceso educativo para trabajar el día de mañana. Esto tiene que partir de las escuelas. La posibilidad de una reforma de la malla curricular en establecer los estándares de educación para el futuro, ni siquiera ya diría para el futuro, para el presente de los chicos que están saliendo de las escuelas, hace falta un debate público en serio. Pero ahí partimos con lo que te decía anteriormente de la famosa historia de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Hacia dónde queremos ir? Y si no entendemos hacia dónde queremos ir, como lo hizo Corea en su momento, como lo hizo Singapur en su momento, como lo está haciendo Nayib Bukele con sus críticas sobre el tema de manejo de derechos humanos, pero sí con un norte hacia dónde quiere llevar a su pueblo,
Eso es lo que nos falta a nosotros en materia de formación y educación. Gente que entienda que volviéndose un buen community manager puede encontrar una salida laboral. Gente que tenga capacidades, porque ahí también hay un problema en este debate que vos estás diciendo. Hay muchas personas que no están aptas o preparadas para esto, porque sus aptitudes no son las propicias para este campo. Pero no por eso hay que desplazarlos, sino hay que buscar hacia dónde van a ser buenos para este proceso como tal. Porque no todos son muy buenos en lo que es la posibilidad de una buena comunicación ante cámara, con el tema de lo digital, pero sí pueden ser buenos asistiendo en otros ámbitos también de esta cadena. Pero por ahí creo que tenemos que partir, Max, en la idea de hacia dónde queremos ir. Todavía estamos en ese debate y cuando identifiquemos ese debate, creo que gran parte de la solución se va a ir generando como respuesta también a este desafío. Pero puntualmente, muchas de esas personas que vos decís que puedan estar desplazadas pueden ayudar dentro de la cadena de suministro de lo digital también en este proceso. Y ahí recordemos lo que te decía anteriormente, la brecha digital. Nosotros tenemos que solucionar en Paraguay si queremos formar parte de la OCDE, que los viajes permanentes de demostración de las bondades de Paraguay puedan ser coherentes con lo que pasa internamente, hace de que también a partir de ahí tengamos que justamente movilizar a toda la gente en nuestro país en torno a la posibilidad de que puedan sumarse a una cadena de valor con propósito hacia dónde queremos llevar este tema tecnológico en nuestro país. Pero vuelvo a decir, si no tenemos una hoja de ruta, va a ser muy difícil llevar adelante la construcción de este plan. Gracias, Juanpa, por tu participación hoy, por aportar lo que sabes, lo que conoces a los que nos ven en Osadía de Tecnología. Contamos con tu osadía también del Manifiesto de Derechos Humanos Digitales. Desde acá estamos para apoyarte en lo que haga falta. Max, un placer, realmente éxito en este emprendimiento. Ojalá que más personas puedan seguir sumándose y que instales este debate urgente, ni siquiera te digo necesario, urgente ante el desafío de saber utilizar estas nuevas tendencias tecnológicas a beneficio también de todos y todas. Muchas gracias. Hasta el próximo capítulo.